amigos y amigas, hoy tenemos otra ponencia muy interesante para presentaros. El ponente Rafael Marco, su disertación fue sobre la experiencia que le cambió la vida, una experiencia cercana a la muerte, una experiencia trascendental, muy profunda. Él se veía fuera de su cuerpo y mantuvo unas conversaciones muy interesantes con personas del otro lado. Cuando volvió, llegó a catalogarse su vuelta de milagrosa. No os lo perdáis, disfrutarla, y con esta ponencia damos fin a todas las ponencias que se presentaron en Madrid el 25 de mayo en Casa de Vacas, en el programa Estuve allí, experiencias del alma. Nos faltará el coloquio, eso sí será lo último. Disfrutadlo. Buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí. Darles las gracias por haber venido a escucharme, y a escuchar a mis compañeros que han estado ya por la mañana. Y el testimonio que les voy a contar, pues no es ni más ni menos que una vivencia que tuve hace unos cuantos años, que marcó mi vida para siempre. Empezaré contando las razones físicas, porque creo que de esa forma se entenderá mejor, y luego pasaremos a las otras. Esto ocurrió un día 2 del año 2012 a las 12 del mediodía. Como cada día, era domingo, era un domingo. Me fui a hacer un poco de deporte por la mañana. Estaba probando una nueva actividad, era spinning. Ya me aburría de hacer lo demás y era el segundo o el tercer día que probaba. No quiero con esto decir que el spinning fuera la causa de lo que ocurrió, porque luego contaré más adelante que fue por un tema totalmente distinto, ¿no? Pero fue a las 12 del mediodía también. O sea, empecé a las 11, la clase duraba 3/4 de hora, hasta las 11 menos cuarto. Y sobre 5 minutos antes de terminar, noté como, no sé, tampoco fue una opresión en el pecho, fue como una succión interna que no le di importancia porque no me dio dolor ninguno. Y lo que hice fue seguir. Llevaba desde que tenía uso de razón haciendo deporte y no me había ocurrido nada extraño. Me habían hecho reconocimientos médicos y todo iba muy bien. Como digo, decidí terminar la clase y sobre las 12 del mediodía tenía prisa para irme porque trabajaba de tarde y estaba estirando ahí un poquito y de repente noté como una presión muy fuerte en los oídos, mejor que en los oídos, en las dos sienes, en la izquierda y en la derecha. Y automáticamente es como si me hubieran puesto un velo por encima, negro, oscuro, y ya supongo que ahí perdí el conocimiento. Supongo no, pero ocurrió una cosa muy extraña. Y era que todo el mundo al caerme pues, se asustaron. Había mucha gente en ese momento ahí. Habría podía haber 50 personas allí. ¿Qué ocurrió? Pues que yo repentinamente me fui a otro lugar
pero era como si permaneciera allí. ¿Por qué digo esto? Permaneciera allí porque yo escuchaba lo que me decían las personas que había a mi alrededor. Y es más, por momentos podía responder a lo que me preguntaban. Automáticamente todas las personas que estaban allí se asustaron mucho y enseguida vieron la posibilidad de llamar a un servicio de urgencias, de emergencia, porque vieron que aquello no era un bajón de tensión, Bajaron corriendo a llamar por teléfono con tanta casualidad que se encontraron con una ambulancia allí mismo, en la puerta de la escalera. Una ambulancia del 112. Otra vez el 112. O el 12. Bueno, rápidamente, aquella ambulancia era medicalizada, llevaba médico. Le dijeron al médico lo que ocurría, el médico abandonó, no, llamó a la central y pidió otro servicio de urgencia para atender a la persona que estaba atendiendo él, y él subió para arriba a buscar a ver qué era lo que ocurría, ¿no? Cuando llegó arriba y me vio, pues descubrieron, o él descubrió que yo era el marido de su prima. Entonces dijo, bueno, pues es Rafa, ¿qué te pasa tal? Enseguida tomó las precauciones debidas y intuyó que era muy grave. Automáticamente cogieron, entre varios, me montaron en una camilla y me llevaron rápidamente al hospital. Camino del hospital, él me hizo una pregunta y yo estaba en este lado, pero estaba en el otro. Pero podía oírle. Y él me preguntó, me dijo, Rafa, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Lo que yo le contesté fue lo siguiente: mal, me voy a morir, pero no te preocupes, no tengo dolor, estoy en la gloria y tengo asumido que mi vida termina. Despídete de mi mujer y de mi hija y estate tranquilo que no pasa nada. No sé de dónde me vino aquí, pero alguien me lo había dicho. Bueno, la cosa se quedó así, llegamos al hospital, rápidamente con toda la urgencia posible me hicieron un escáner cerebral pensando que los indicios eran de un ictus. El ictus, bueno, el escáner en aquel momento todavía no reflejó nada y probaron con un escáner circulatorio. Al hacer el escáner circulatorio, pues claro, salió pues lo que he dicho, ¿no? Que no sé si lo he dicho, una disección aórtica de grado 1. Cuando vieron la gravedad, lo que yo sé por mi esposa, que llegó enseguida, y por este médico, José Antonio, que me apartaron de las urgencias y me dejaron en un cuarto allí tranquilo aparte, esperando a que llegara algún familiar, porque aquello era de tal gravedad que era inoperable. O sea, la rotura era tan grande que no veían ellos la posibilidad de hacer nada allí, ¿no? En ese momento, pues al poco tiempo, gracias a que el médico había avisado a su mujer había ido a buscar a la mía y la mía subían rápidamente para el hospital. Cuando ella llegó al hospital se encontró, pues bueno, las primeras palabras que le dijeron fue que no había nada que hacer, que era inoperable por la gravedad y que, bueno, nada se podía hacer, que en estos casos lo que hacían era llevar al enfermo si duraba varias horas. Esto fue así, como lo cuento. Yo parto de la base de que no quiero ofender a nadie. O sea, lo que ocurrió con los médicos, bueno, después de todo les estoy agradecido porque estoy aquí, ¿no? Pero lo que ocurrió, ellos se atuvieron a un protocolo médico y lo entiendo y lo puedo comprender. Es así, ya está. No hay que darle vueltas a eso.
Pero cuando llegó mi esposa, preguntó, lógicamente, le dijeron, mire, lo tenemos aquí, apartado, esperando a que si viniera alguien de la familia a despedirse, y si no, lo llevaríamos a la UCI, pero para que lo que tarde en fallecer, que hay muchos que no llegan ni a la UCI, ni mucho menos al quirófano. Si tomáramos la decisión de llevarlo al quirófano, probablemente no llegara allí. Bueno, la cosa fue así. Mi mujer entró a verme, a despedirse, y cuando, pues, imaginen, ¿no? Cuando estaba hablándome, en un momento dado yo le contesté. Tuve un momento de lucidez y volví de donde estaba. Y le hablé. Claro, cuando ella vio que le hablaba, salió rápidamente y les dijo, oiga, pero no me han dicho que no tenía constantes vitales, que estaba ya, que no... Dice, si estoy hablando con él. ¿Cómo? ¿Está usted hablando con él? Sí, sí. Bueno, entraron en tropel. Las primeras dudas que ellos habían tenido era que al verme en ese estado y lo que parecía, preguntaron a José Antonio, al médico, si sabía él si yo me drogaba. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tenía una condición física excelente, aquello no era lo de una persona normal, y le preguntaron, oye, ¿tú sabes si este mozo... Oye, que yo sepa, no, este mozo es el marido de mi prima, yo sé la vida que lleva una vida, toda la vida haciendo deporte, toda la vida esto, pero esperaron a que viniera mi mujer. Y cuando vino mi mujer le volvieron a preguntar. Y ella dijo que por supuesto que no, que yo no había tomado una droga en mi vida, que es más, que llevaba una vida sana, no, lo siguiente. Bueno, cuando aquello ya pareció que quedaba claro, empezaron el plan B o el C, que el plan B era la poca seguridad que había, que después de una operación de 12 horas yo pudiera quedar más o menos vivo, ¿no? La palabra que usaron ellos fue vegetal. Después de todo aquello, una operación muy larga, no lo resiste, tal y cual, vieron que ella pues no se acobardaba, ¿no? Y dijo, no, oiga, o hacen algo, o de alguna forma percibieron, no sé, no se asustaría. Y entonces fue cuando cambiaron de opinión. Cambiaron de opinión y dijeron, vaya usted firmando las autorizaciones que nosotros lo subimos al quirófano. Esto eran las 2 del mediodía de un domingo más o menos. Váyase a casa, le dijeron a ella, que nosotros cuando salgamos del quirófano, si sale, le llamaremos. Así fue. Me subieron al quirófano, estuvieron 12 horas, superé la operación, que es una operación altamente complicada, porque, claro, a lo mejor los detalles son un poco desagradables, ¿no? Pero el corazón tienen que sacarlo fuera, tienen que limpiar las arterias, porque claro, desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde no podían saber el tiempo que aquel corazón o que aquel sistema, cerebro, hígado, riñones, había podido estar sin funcionar. Entonces, seguridad no había ninguna. Se arriesgaron a hacerlo y en buena hora que lo hicieron, ¿no? Porque, bueno, aquí estoy, días más tarde, pero luego quedaba el postoperatorio. Después de aquello tan grave, me llevaron a la UCI, me tuvieron 5 días en coma inducido. ¿Por qué? Porque la gravedad de aquello, pues, no podían llevar una reanimación de ninguna forma, ¿no? Entonces ellos te mantienen en coma para ver las reacciones que, si, en fin,
en un momento dado si los órganos responden o no responden o cómo va el tema, ¿no? Intentaron varias reanimaciones, las 2 o 3 primeras no fueron satisfactorias y volvían a inducir el coma otra vez. Cuando ya no había tan apenas, o ellos por lo menos no albergaban tan apenas esperanza, se les ocurrió una idea, que fue intentar la reanimación estando mi esposa delante. Dijeron, esto es atípico total, pero lo vamos a intentar ya como última solución, ¿no? Pero aquella vez, como ella estaba allí, me hablaba y yo podía oírla, mucha gente le sonará esto a cuento, pero es verdad. A veces en la UCI, cuando una persona está en coma inducido, es capaz de escuchar. Yo no solamente en aquella ocasión escuché a mi esposa, pero a ratos, porque estás en un estado en el que vas y vienes, por decirlo de alguna forma, a ratos yo podía oír hasta las conversaciones de las enfermeras. Pero aquello no lo pude corroborar hasta que no desperté definitivamente, ¿no? En aquella ocasión, pues eso, cuando ella estaba allí, me estaba hablando, me acariciaba las manos, en fin, esas cosas que se dicen las personas que llevan muchos años unidas, pero se dio la circunstancia que en aquella situación, pues desperté. La conmoción fue general, esto no nos lo podemos creer, no sé qué, patatín, patatán. Poco a poco vieron que yo reaccionaba. El siguiente paso fue probar los órganos uno por uno, porque claro, la duda estaba ahí, la duda estaba en que el tiempo en el que yo había podido estar sin oxígeno, pues no lo conocía, ni la afectación que podía haber pues en el riñón, en el hígado, en el pulmón, en el cerebro, no la conocían. Tuvieron que ir haciendo las cosas poco a poco. Yo aún estuve un par de días en los que iba y volvía. ¿Qué digo de todo esto, de iba y volvía? ¿Por qué lo digo? Pues lo digo porque la experiencia que yo estaba viviendo era tan intensa. O sea, yo no estaba, ¿cómo lo digo? No estaba consciente todo el rato, pero era un ir y venir, ¿no? A un estado de conciencia en el que no había estado nunca, ¿no? Y ya les paso a contar en el momento en el que perdí el conocimiento en la sala de entrenamiento, pues yo me vi transportado a otro lugar. Esta mañana hemos oído hablar a Luismi, incluso al doctor, que han hecho comentarios de que a dónde va uno cuando, no siempre, pero a dónde va uno cuando le ocurre alguna cosa de estas, ¿no? Pues hombre, instantáneamente, desde el momento en que perdí el conocimiento, voy a usar esa palabra, porque me quedé a oscuras totalmente, ¿no? Pues en ese momento yo me trasladé a otro lugar, instantáneamente, o sea, no tuve, bueno, llegué a un lugar, lo trato de describir, aunque esta mañana ya hemos visto una diapositiva que ha mostrado Luismi, creo que ha sido, en la que se ve perfectamente lo que yo vi o dónde me encontraba. O sea, era un lugar oscuro, muy oscuro, gris, entre gris y negro. Al fondo había como un túnel, al fondo que se veía muy lejano, pero que en realidad no lo era tanto. Yo me vi sorprendido allí, miraba para todos los lados, la derecha, izquierda, y no veía nada. No era capaz de ver ni siquiera 1 metro. En ese momento se me ocurrió mirar al suelo, ¿no? Una de las cosas que suelo hacer muy a menudo, miré al suelo y qué curiosidad, yo decía, ¿qué ocurre aquí? No me veo los pies. No me veía los pies. Por eso luego con el tiempo decidí darle al libro el título de Un sendero bajo mis pies, porque el sendero estaba allí, pero mis pies
pues yo no los veía, ¿no? En aquel momento, cuando estaba realmente dudando de qué hacer o explicándome por qué me había encontrado de golpe allí, una cosa sí que dejo clara, y es que no tenía absolutamente ningún dolor. Después de toda la gravedad de lo que llevaba encima, yo no tenía dolor absolutamente ninguno. Es más, estaba tan feliz, tan relajado, aquello no lo había sentido jamás. Estaba con tanto bienestar que dije, ¿qué es esto? Me quedo aquí. Poco a poco me fui haciendo un poco con el lugar, seguía sin ver a más de 1 metro, 2 metros, no veía más. Cuando de repente noté como si me hablaran. Miré a derecha e izquierda, no vi a nadie. Pero yo recibía muy claramente, muy nítidamente, cómo me hablaban. Y les entendía, podía entender lo que me decían. Y eran varias, o sea, notaba como si fueran diferentes tonos, pero no de voz, porque no era voz, no me hablaban con palabras. Y sabía que era más de uno porque uno hablaba una cosa y el otro casi inmediatamente después me decía otra cosa, ¿no? Básicamente lo que me vinieron a decir fue que mi vida había terminado, que no pasaba nada, que estuviera tranquilo, que iba a ir a un lugar mejor y que en ese lugar me esperaban gente que conocía y que deseaban mucho verme y que querían verme. Bueno, en ese estado yo creo que opté por una decisión salomónica. Dije, bueno, no tiene solución esto, pues bueno, pues para adelante. Y me dijeron, mira, nosotros no vamos a pasar al otro lado, pero tú vas a caminar por este sendero y vas a pasar, ¿ves aquella luz allí? Pues pasa al otro lado. Cuando estés en el otro lado, verás la realidad de lo que vas a vivir de ahora en adelante. Bueno, ya digo que estaba en una situación en la que no tenía resquemor ninguno, sentía una felicidad única. Yo decía, bueno, pues esto es el final, pues ya está, no hay más. Y me encaminé hacia la luz al final, ¿no? No sé cuánto estuve allí, podía ser un segundo, podía ser 1 hora, yo qué sé, yo sé que cada vez iba andando y no me veía los pies y decía, pues no sé cómo ando, pero sí, suena un poco gracioso, pero es así. Bueno, la cuestión es que cuando ya llevaba un trecho recorrido, las mismas voces me pararon, me dijeron, para un momento. Mira, nos acaban de decir que tienes una nueva oportunidad. Si la quieres, ahí está. Vas a escoger tú. Tu libre albedrío va a ser el que va a decidir. Si pasas al otro lado, ya no puedes volver. Dice, pero tienes que decidirte ahora en este momento. Y dije, lo tengo claro, me quedo aquí. Sí, esa fue mi primera reacción. Luego entendí que me había equivocado o tomé por otra, ¿no? Pero en ese primer momento mi decisión fue seguir adelante. Cuando ya lo pensé un poco, pues me ayudaron, me dijeron, bueno, mira lo que dejas. Dejas una hija pequeña, dejas una esposa, tienes muchas cosas por hacer, porque apenas has empezado, y era verdad. La vida que yo había llevado hasta entonces no era ni parecida a la que llevo ahora. O
sea, mi vida cambió 180 grados al 100%, ¿no? Por poner algunos ejemplos, puedo decir pues que mis inquietudes pues eran, creo que más o menos las que todos tenemos, ¿no? Las de sacar adelante a la familia, comprarme un coche mejor, tener una casa más bonita, un apartamento en la playa, en fin, todas estas cosas. Pero a partir de aquello dejó de tener importancia para mí. Cuando parece que tenía ya la decisión medio tomada, les dije, bueno, si vuelvo, ¿cómo voy a volver? Porque lo que he visto no me gusta un pelo. ¿Cómo voy a volver? Según me he podido enterar por el médico que me atendía, era muy grave, podía quedar así, podía quedar asá. ¿Y cómo lo sabes? Digo, porque he escuchado a los médicos cuando se lo contaban a mi mujer. Solo me dijeron, si vuelves, te podemos asegurar que te recuperarás en un 80%. Me costó creerlo, pero les creí. Dije, bueno, pues si tengo que volver, pues ya está. Si me recupero, la de aquel. Yo intentaba jugar a la jugada segura, porque yo decía, si tengo esto, ¿cómo me voy a quedar yo, no? Y tengo que decir que no me mintieron, que me dijeron la verdad. Porque, bueno, los 5 o 6 primeros años fueron terribles. Las secuelas que me quedaron fueron importantes. Tuve que aprender a hablar, tuve casi que aprender a caminar, tuve secuelas neurológicas que me afectaban. Era muy incierto todo, pero la realidad es que aquí estoy y no me puedo quejar. Las cosas como son, lo pasé muy mal. Los 6 primeros años fueron terribles, con muchos dolores, con muchas noches sin dormir. Luego estaba la prótesis que me habían puesto. Me habían puesto una prótesis aórtica metálica y al principio me costó mucho hacerme con ella. ¿Qué quiero decir con hacerme con ella? Hacerme con ella quiero decir que mi cuerpo la veía como un objeto extraño, y de hecho lo era un objeto extraño, y de alguna forma aquella prótesis actuaba por su cuenta, que digo yo. No actuaba por su cuenta, pero es que, a ver, en reposo había veces que me acostaba en la cama y me daba 130 pulsaciones en reposo. Era imposible poder dormir, ¿no? Claro, yo lo hablaba con los médicos, con los cirujanos. Hombre, es que estas prótesis al principio son un poco problemáticas, poco a poco responden, se acostumbrará a ellas y tal, pero yo ahí no veía, yo decía, ¿qué me espera a mí ahora con esto? Imposiciones de todo tipo, prácticamente, bueno, no podía trabajar, eso por supuesto, ¿no? Pero no podía llevar una vida normal, tenía muchos problemas físicos, tenía estrés postraumático. ¿Por qué? Porque asimilar todo aquello, parece que las personas somos muy fáciles de decir, bueno, pues ya he pasado esto, ya se me ha olvidado, pero no. Cuando pasas por un trance de este tipo, es muy difícil que tu mente asimile lo que ha pasado y te vuelvas a convertir de alguna forma en una persona normal. Se pasa muy mal. Los dolores de las cicatrices eran tremendos. O sea, era una cosa. Y dicen, bueno, pues, pero ¿tomarías algún calmante? Claro, me daban calmantes, pero eran paracetamol y algún ibuprofeno.
pero pocos. ¿Por qué? Pues porque podía afectar al funcionamiento de la válvula y aquello no estaba dispuesto, no estaban dispuestos a asumir que después de todo lo que había sucedido, y la verdad es que pasaba temporadas tremendas, pero poco a poco me hice con el corazón y con la prótesis. ¿Cómo lo hice? Pues me costó un montón, pero lo voy a contar porque pienso que las personas que pueden pasar por algo de este tipo, un trasplante de hígado, un trasplante de corazón, para mí era como si yo llevaba ahí algo que no era mío, algo que sonaba a veces como una lata de Coca-Cola cuando la chafas, ¿qué digo yo? Y aquello me asustaba, yo decía, pues es imposible que esto funcione mucho tiempo. Esto, antes o después, se para cualquier día o se acelera y me voy. Claro, ¿qué pasa con esto? Pues que cuando asimilas que ese día de tu vida puede ser el último, de alguna forma eso te cambia totalmente la mentalidad y la ideología. Porque dices, bueno, pues yo doy gracias porque hoy he podido llevar una vida y mañana Dios dirá. Te acostumbras a vivir así. El mañana no te importa. No te importa porque es irreal, porque sabes que en cualquier momento te puedes ir otra vez. Afortunadamente el consejo que me dieron no se equivocaron. Me dijeron que me recuperaría y que saldría adelante, pero me costó bastante. Entonces, ¿cómo me hice yo con todo aquello? Ya les digo que me costó un montón. Pero escuché que en algunas filosofías el secreto está en entrar para adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo le hablaba a mi corazón y a la prótesis y les decía, tenemos que convivir, tenemos que vivir juntos, no nos queda otra. Tú me ayudas y yo te ayudo. Le daba las gracias y estaba así, siempre estaba dándole gracias, gracias y gracias y gracias y ayúdame y tenemos que vivir juntos y tú y yo ahora somos uno. Eso le repetía cada noche hasta que me quedaba dormido, que me costaba lo mío, porque al apoyar el oído en la almohada oía el corazón, bom, bom, bom. Lo podía oír hasta estando normalmente sentado, lo oía. Ahora ya casi no lo escucho, es porque ya me he acostumbrado, ¿no? Pero de esa forma, poco a poco, me fui haciendo, trascendiendo de ese sufrimiento y vi que mi corazón y la prótesis respondían. Y así hoy día pues puedo llevar prácticamente una vida normal. Gracias a eso, a esa fuerza mental que tuve, que no sé de dónde la saqué, porque no lo sé, pero a puro de repetirme a mí mismo y de repetirle a él que teníamos que vivir juntos y que no nos quedaba otra, pues funcionó. A lo mejor esto puede servir a personas que pasen por algo parecido, ¿no? Esa es la esperanza que tengo. Bueno, voy a pasar al estado en el que me llevaron al quirófano y en el quirófano la operación, bueno, puedo dar detalles, algún detalle de lo que hicieron con mi cuerpo porque consulté con una doctora, la doctora Luján Comas, que estuvo durante muchos años de carrera en un quirófano, haciendo este tipo de operaciones de anestesista, y en una ocasión en la que coincidimos juntos, pues le pregunté que por favor me aclarara algo de la operación que me habían hecho, porque los cirujanos pues me habían salvado la vida, pero no me habían dado ninguna explicación. Es más, yo cuando iba a verlo les decía, bueno, oiga, ¿y esto cuánto puede durar? Y me decían,
una vida, claro, una vida. Puede ser un día, puede ser 10 años, puede ser 20 años. Eso fue lo único que había recibido de su parte, ¿no? Y gracias a esta doctora, pues me aclaró cuál es la forma en la que ellos consiguen hacer que los órganos estén irrigados de sangre y de oxígeno y el corazón y el cerebro estén parados. Si quieren les doy algún detalle, pero eso está en las hemerotecas porque hoy día creo que ya se sabe. En principio ellos emplearon un aparato que se llama la ECMO, no sé si lo habrán oído hablar. Bueno, pues este aparato lo que hacen es te conectan al organismo y lo que hacen es hacer funcionar la sangre por el organismo. ¿Para qué? Pues para que los órganos no se estropeen, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues van variando la temperatura de esa sangre en función del interés que tienen para poder ellos empezar a trabajar. Lo que hacen primero es enfriar. Primero enfrían la sangre, por consiguiente los órganos. El cerebro sí que aparte de conectarte a la ECMO, el cerebro lo rodean de hielo, ya sé lo que supone eso, y lo que hacen es bajar la temperatura del cerebro aproximadamente entre 10 y 12 grados. O sea, no lo congelan, pero casi. Cuando ya consiguen una estabilización de temperatura en la sangre y de temperatura del cerebro, entonces ellos empiezan a operar. ¿Vale? Ya les he comentado. Abren, sacan el corazón, lo limpian, recambian las arterias que por las horas, porque claro, desde las 12 del mediodía que a mí me había ocurrido la disección hasta las 2 de la tarde o 2 y algo que entré en el quirófano, ahí habían pasado 2 horas. Yo no puedo explicar si mis órganos recibieron sangre u oxígeno, ni mi cerebro. Es más, yo a ellos se lo he preguntado y tampoco me lo han sabido explicar. Entonces, ellos empiezan a trabajar. Y me ocurrió una cosa muy curiosa, que cuando de golpe y porrazo, de repente, abrí los ojos y me vi flotando en el techo. Me di la vuelta, porque estaba, no sé cómo lo hice, no me pregunten, y me puse boca abajo. Y ahí abajo, en el quirófano, veo como de 6 a 8 personas allí trabajando con alguien que yo no reconocí. Y se me ocurrió preguntar, digo, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién es ese pobrecico? ¿Qué le están haciendo? No tenía ningún dolor. Estaba feliz. Y allí estuve un rato mirando atentamente qué es lo que hacían estas personas. Pero de repente me entró la curiosidad. Dije, ostras, pues voy a ver, ¿no? A ver quién es. Y una de las veces, yo, bueno, estaba con una tela, no me acuerdo ahora si era verde, sí, era verde, me tapaba la cara. No sé cómo me movía, cómo era capaz de moverme ni nada, pero llegó un momento que conseguí darme la vuelta y ver la cara y me vi yo, dije, hostia, digo, sí soy yo, ¿qué pasa aquí? Bueno, ya me puse muy nervioso. Los médicos, no sé cuánto rato estuve allí. Llegó un momento que me aburría de estar allí. Yo era ajeno a lo que estaba pasando allí. Era totalmente ajeno. Llegó un momento que incluso me salí del quirófano y me di una vuelta por el pasillo. Sí. Era oscuro porque era de noche
Todo aquello estaba vacío y dije, bah, me voy para adentro otra vez a ver. Entré para adentro y no sé cuánto rato pasaría, al momento o al rato, vi que los médicos paraban. Se ve que habrían o hicieron un descanso, porque luego sí que es cierto que entraron muchos más médicos al quirófano. Yo no sé si eran cada uno de una especialidad diferente, porque claro, a ver, el corazón era el corazón, pero luego había que ver el hígado, los pulmones, el riñón. Había que echar un vistazo allí a ver si había afectado algo, si no había afectado nada, si tenían que cambiar alguna arteria, que sé que creo que algunas sí que cambiaron. ¿Y por qué lo sé? Pues porque cuando me hacen una ecografía del corazón, pues veo arterias de diferentes colores y digo, anda, y una era naranja, la otra era verde, en fin, yo qué sé. O yo por lo menos las veía así en la pantalla. Con que en un momento dado vi que los dos cirujanos principales, bueno, no sé qué, hablaron unas cosas y salieron fuera del quirófano. Y me dije, voy a ver a dónde van estos. Salí detrás de ellos y fuera se quitaron las mascarillas. Y entonces los pude reconocer. Eran un cirujano de entre 30 y tantos años y una cirujana de más o menos la misma edad. Salían para afuera, me imagino que irían a algún descanso. Luego ellos me dijeron, no, nosotros en mitad de una operación no hacemos descansos. Y yo dije, ¿cómo que no hacéis descansos? Vamos a ver, que te he visto a ti, que salías con una manzana en una mano y una naranja en la otra. Eso fue, cuando yo se lo dije, aquello, fue en la UCI. Bueno, termino una cosa y luego voy a otra. Cuando los vi, estuve un rato por allí, pero ya llegó un momento, no sé cuánto rato, que me asusté. Y entonces volví como a quedarme dormido y ahí se acabó aquella, digamos, excursión que hice. Los 5 días que estuve en coma, esta mañana ha nombrado Luismi que tuvo visiones, yo también las tuve, pero fueron muy negativas y no tengo ganas de hablar de ellas. Pero sí que las tuve. Aparte de que tengo que decir que entonces estaba pues muy fuertemente medicado y es probable que parte de aquellas pesadillas fueran provocadas por la cantidad de medicación que me estaban poniendo para inducirme el coma, ¿no? Cuando terminó aquello, al 4.º día o al 5.º día, no lo sé, mi mujer lo sabe mejor que yo, porque cuando desperté estaba ella allí. Al despertar poco a poco me fui normalizando, seguía teniendo ratos en los que iba a otro sitio y volvía. Tenía momentos de lucidez en los que podía escuchar, no podía hablar porque llevaba el tubo metido hasta aquí debajo, pero yo podía escuchar. Y al 5.º día o al 6.º día estaba yo despierto y veo entrar 2 personas jóvenes con bata blanca y sin mascarilla, iban hablando entre ellos. Uno le iba contando al otro algo que no reconocí o que no oí. Y en ese momento, no sé cómo salió de mí la idea de saludarle. Buenos días, ¿qué tal está? ¿Cómo se encuentra? Yo, así, veo que a aquel hombre se le cambia la cara, se le queda blanca. ¿Usted? ¿Usted de qué me conoce a mí? Digo, hombre, no me diga que no, que yo a usted le he visto.
Él ya intentó confundirme. Es imposible. Usted no me puede conocer a mí de nada. Digo, sí, hombre, yo le he visto a usted. Por casualidad, le dije, ¿no será usted socio de Helios? Helios es una piscina que hay de socios allí en Zaragoza y somos 8 o 9 mil socios. Digo, pues igual te he visto por Helios. Es imposible. Usted a mí no me ha visto en la vida. Fue tan tajante, tan... no sé cómo decirlo. Prefiero no decir ninguna palabra. Tan prepotente, ¿no? Podría usar esa palabra, que le dije, ¿cómo que no te he visto? Digo, tú llevabas fuera del quirófano una manzana y una naranja e ibas silbando una melodía que ahora no me acuerdo cuál es, pero espérate que me acordaré. Mira, aquel hombre se quedó, que salió corriendo de la UCI y dejó al compañero allí, sin palabras. Ya no lo he vuelto a ver a este cirujano. Sé perfectamente su nombre porque sé, la otra cirujana sí que la he visto varias veces. Bueno, a mí yo les estoy muy agradecido a los dos, porque realmente estoy vivo por ellos. Las cosas hay que decirlas como son. Sé que me hicieron una operación que entonces era totalmente innovadora aquí en España. No sé si fue la primera que hicieron, pero sí que ellos me dijeron a mí que era la primera operación que habían hecho en la que el paciente había salido vivo. Eso sí me lo dijeron. Hoy día pues están haciendo trasplantes de corazón. Esta semana pasada dijeron en la prensa que habían empezado a hacer en este hospital, en el Miguel Servet de Zaragoza, habían empezado operaciones de válvula aórtica por la arteria femoral o por la muñeca, o sea que ya no tienen ni la necesidad de hacerle un roto al paciente tremendo del que tarda en recuperarse, pues, en fin, muchísimo, ¿no? Y poco a poco, pues claro, pues he salido adelante. Decir que mis creencias son ya muy distintas, ya lo he dicho antes. Luego he tenido otros... A ver, esto para mí, yo lo vi como un proceso que empezó. Quizás ya tuviera otros antecedentes en los que mi vida había pasado trances no tan duros ni tan peligrosos como este, pero ya había tenido mis experiencias, las relato en el libro, porque creo que todo está unido. O sea, creo que esto fue una consecuencia límite de lo que había vivido antes. Afortunadamente lo puedo contar, ¿no? Pero sí que decir que esto te cambia totalmente la vida. ¿Qué persona era yo? Pues era una persona totalmente diferente. Era una persona, como he dicho antes, tenía mis aspiraciones de vida, sufría por mejorar mi condición, en fin, todos sabemos de lo que hablo, ¿no? Tener más responsabilidad en la empresa, ganar más dinero, tener un trabajo más seguro, poder tener acceso a otras cosas. Eso era algo en mi vida que me tenía obsesionado y que evitaba ver realmente la persona que eres y en lo que te conviertes. Es una lección de vida, para mí, la más importante que he tenido. Ayudas a los demás siempre que puedes. Eres una persona que escuchas, eres una persona que te afectan las situaciones difíciles que sufren los demás. Intentas ayudar. Yo tampoco soy excesivamente... Quiero decir que sopeso muy mucho las cosas que hago y por qué las hago. Quizás demasiado. Pero sí que es verdad que esto te cambia totalmente la vida. Realmente, la lección que se saca de esto, hombre, por supuesto les recomiendo que no pasen por todo lo que he pasado yo, ¿no? Para cambiar como personas, pero intenten ser un poco más, ¿cómo lo digo, no? Un poco más consecuentes y que la vida es esto.
La vida ahora estamos aquí, pero dentro de 5 minutos perfectamente podemos irnos. Y hablo de 5 minutos. Y a lo mejor si les digo 5 minutos son muchos 5 minutos. Quiero decir que ahora estás, ahora no estás. Se acaban los planes, se acaba todo lo que dejas aquí, se acaba todo. Sí que es cierto que la realidad nos espera al otro lado. Yo por lo menos así lo pienso porque lo viví. O sea, solo vi, por decirlo de alguna forma, la punta del iceberg, ¿no? Pero sí que es cierto también que se me dejó claro. Y una cosa que también quiero recalcar es que a mí lo que se me dijo, mire, al final me quedo con eso. A mí lo que se me dijo en el otro lado, no me engañaron en nada. Y mira que yo lo he ido a probar. O sea, yo no he sido una persona que he dicho, bueno, si aquel ser de luz me dijo esto, bueno, pues solo tengo que sentarme a esperar a que ocurra. No, yo no he hecho eso. Yo he ido a probar. Quizás a lo mejor con un poco de inconsciente sí que he podido ser. Pero quería probar, quería saber si, por encima de todo, quería saber si lo que se me dijo era verdad o era ficción mía o era una alucinación o era no sé lo que era. Y puedo decir que a mí, en mi caso, no se me engañó. ¿Cuántos años estaré aquí? No lo puedo saber porque aún no me lo han dicho. Pero sí que es cierto que predicciones que me dieron se han cumplido. A mí se me dijo, te quedas y te quedas por esto y por esto, que entonces yo ni lo sabía. Y han salido una a una, todas las cosas. Y no es lo que yo quiero ver, es lo que veo porque lo he probado. No puedo, si seguramente le preguntaran a otro, diría que, bueno, pero es tan real aquello que vi, es tan, para mí, tan cierto, que yo no tengo ninguna duda. Sé que cuando me toque marcharme, pues antes han comentado los compañeros, no sé si ha sido el doctor o ha sido Luismi, que hay personas que cuando les llega la hora de fallecer, pues ven a sus seres queridos que les vienen a buscar. Bueno, repitiéndome un poco en eso, sí que puedo decir que yo he visto personas que cuando les ha llegado la hora de irse, han visto a seres queridos que vienen a buscarles. Cuando le tocó a mi madre marcharse, mi madre una semana antes nos decía que si veíamos a Petra, nadie sabíamos quién era Petra. Y no la ves, mira hijo mío que está ahí. Estaba ingresada ya en el hospital en fase final y ella la veía todos los días. Y un día se me ocurrió preguntar. Y le dije a su hermano, que aún vivía, que era más joven, le dije, oye tío, tú sabes que mi madre llama todos los días a Petra y que la ve y que la viene a buscar y qué tal. Pues no sé quién puede ser. Así quedó la cosa, ¿no? Al día siguiente me llamó por teléfono mi tío. Dice, ya ha caído, ¿quién es Petra? Digo, ¿quién? Dice, Petra es nuestra abuela, que era su nieta preferida era tu madre. Y ella decía verla. Y hasta el último momento la estuvo viendo. Quiero decir con esto que, bueno, a lo mejor se puede pensar, bueno, pues esta persona estaba medicada y tal. Pues sí que estaba medicada. Mi madre estaba medicada, pero no era la medicación terminal esta que les ponen a los enfermos ya para que no sufran, que algo ha nombrado el doctor también, de que cuando se les pone esa medicación tan fuerte dejan de ser ya, por decirlo de alguna forma, su conciencia ya no funciona. Y es cierto, están drogados, están en una especie de, ¿qué palabra uso? Una especie de estatus en el que ya no son lo que, o sea, no viven con plena conciencia hasta el momento de partir.
Y a mi madre no se la pusieron, bueno, puedo decir que media hora antes. Y se acabó. Hasta la media última hora no le habían puesto la medicación. Bueno, puedo seguir contando más cosas. ¿Cómo vamos de tiempo, moderador? ¿Terminamos ya o...? No lo veo. Si me estás marcando algo, 5 minutos. Bueno, puedo comentar más cosas. Durante el tiempo en el que estuve, esos 4 o 5 años, hasta que me hice totalmente con mi cuerpo, lo voy a decir así, estuve 4 o 5 años muy malos, muy terribles. Llegó un momento que me rendí. Es verdad, lo reconozco, me rendí al dolor. Era tan insistente, tan fuerte, era todos los días. No podía dormir echado en la cama, tenía que estar medio recostado. La noche que dormía 1 hora o 2 era demasiado. Prácticamente no descansaba, para mí aquello era... Y hubo un momento que pensé en una solución extrema. Lo pensé y dije, ya basta, ya está, ya no puedo más, me rindo. Me levanté de la cama, me fui al salón y allí me senté. Como pude, me senté. Rogué porque se me llevaran. Dije, ya no puedo más. He llegado al límite, ya no doy más de sí. Ven a buscarme, que me voy. ¿A quién se lo dirigí? Pues no lo sé. La cuestión es que me escuchó o que me escucharon. Estaba mirando hacia la ventana, en un sofá que todavía tengo, y noté cómo me tocaban en el hombro. Estaba despierto. Estaba despierto. ¿Por qué? Lo sé que estaba despierto. Porque cuando noté, me levanté y me fui al sofá de enfrente para decirles, ¿vienes a por mí? Vale, pero venme de cara. Y me senté en el sofá enfrente a la puerta. Tenía unos dolores horrorosos, ya no resistía. En aquel momento, creo que era invierno, entró algo en el cuarto. ¿Qué era? Era como una bola de luz, algo así. No tenía rostro, no lo tenía. Se acercó a mí y me dijo, ya te queda poco, deja de sufrir. Le dije, no, ya no puedo más. Y me dijo, bueno, mira, de momento ya no dijo más palabras. Empecé a notar un calor que subió de mis pies hasta mi cabeza y el dolor desapareció. Quedó conmigo con estas palabras. Cualquier día de estos vendré y te llevaré a donde querías ir, para que veas cuánto y cómo te ibas a equivocar. Así se quedó la cosa. Y lo hizo. Vino a buscarme una noche en sueños y me llevó a que viera qué es lo que hacen las personas cuando se quitan la vida. Fue lo más horroroso que he vivido yo. Yo lo llamé el purgatorio. Bueno, los hebreos lo llaman el Seol, pero fue tan claro lo que yo vi allí que vamos, no se me pasará nunca jamás por la cabeza volver a pensar otra vez en aquello. Es un error horroroso, tremendo, del que lo paga el que comete el error. No quiero decir más. Y por eso, pues, si me perdonáis ya, me despido de vosotros.